Bueno, Gustavo es Gustavo Aragona Fernández. Nací en Buenos Aires en el año 1971. Me crié en un barrio que se llama Ciudadela, en un barrio obrero. Bueno, mi infancia creo que fue como la de cualquier niño de los 70. Después de adolescente me interesé bastante en la música. Empecé a tocar en algunas bandas. Estaba muy metido en la escena de hardcore y de punk en Buenos Aires. Y eso fue un poco lo que me fue llevando al tatuaje. Mi acercamiento al tatuaje en esa época fue a través de eso. De empezar a ver por ahí fotos de bandas de esa época que veías tatuados y me empecé a interesar en eso, me empezó a llamar la atención. Y bueno, de forma ocasional terminé tatuando. Terminé tatuando en un principio haciéndolo como un pasatiempo, solamente porque me gustaba, siempre me gustó dibujar, dibujaba mucho de crío. Estudié dibujo muy de crío, pero no hice ni escuela de arte, no tuve formación artística seria, digamos. Fue un poco que estudié una base de dibujo de muy crío, después un poco autodidacta, dibujando mucho, copiando cosas, de gráfica de esa época, de skate, de afiches de banda, de conciertos, arte de tapa o interiores de discos. Eso que había como que tenía como inspiración en ese momento. Y empecé a tatuar como un hobby, como un pasatiempo, como algo que me gustaba. Y bueno, con el tiempo terminó convirtiéndose en una profesión, pero no fue algo buscado, creo que como muchas otras cosas en mi vida, ¿no? En la época que empecé a tatuar era un poco complicado, me había hecho algunos tatus ya en la época. Digamos, los tatuadores que ya existían en Argentina, que realmente eran muy pocos en ese momento, estamos hablando de... yo empecé a tatuar exactamente en 1990, con 19 años. Y en esa época había muy pocos, para bien o para mal en Argentina, había muy pocos tatuadores. Realmente las posibilidades de que alguien te enseñara a tatuar eran muy reducidas. La gente era muy hermético, el que sabía algo no lo compartía. Pero bueno, justamente en esa época muchos amigos o gente más o menos cercana o gente que conocía también empezaron a tatuar más o menos en esa misma época. Por lo que entre lo poco que íbamos trasteando uno y el otro íbamos compartiendo experiencias y malmetiendo. Mirá, probá esto. A mí yo lo probé y funcionó. También el tema de materiales en Argentina era bastante complicado. Argentina estaba en el culo del mundo. Siempre las crisis económicas y estos temas, también con un tema de... Siempre el material no había nada, había que traer todo para de afuera. Era muy complicado conseguir material. Había algún distribuidor de material en Argentina en esa época. Uno creo, si no recuerdo mal. Mia Gira, un personaje también. Y bueno, con experiencia que íbamos compartiendo con colegas, en sí no tuve un aprendizaje de ser aprendiz de alguien y nadie que me enseñe, era un poco más por prueba y error y después ir compartiendo cosas con gente que íbamos tatuando en la misma, que más o menos estábamos en lo mismo en el mismo momento. Vamos, que estábamos en bola en el medio del desierto realmente, ¿no? Y ver cómo nos apañamos, pero bueno. Mal que mal la cosa, mucho más lenta de lo que puede ser hoy en día, pero más o menos fuimos saliendo, ¿no? También te hacía espabilar y buscar un poco de buscarte la vida, te agudizaba el ingenio para poder salir adelante como podías, ¿no? Esto ya te digo, no haciéndolo profesionalmente, sino tatuando a amigos de amigos. En esa época quizás con respecto a hoy en día era un poco más fácil en el sentido de que había mucha gente que se quería tatuar y había muy pocos tatuadores. Entonces, siempre, por decirlo de una manera, gente con la cual practicar no te faltaba, digamos. Eso es uno de los pros con respecto a la situación de alguien que empieza a tatuar en este momento, ¿no? Por otro lado, los contras de que no había nada, ¿no?
que no había información, no había materiales, no había nada. Realmente en ese momento, si querías ser tatuador, si te lo proponías, ¿sí? En mi caso fue, ya te digo, se fueron dando las circunstancias, se fue abriendo el camino y fui caminando. No fue algo que me propuse en ningún momento, jamás en la puta vida, aún ya habiendo empezado a tatuar, jamás pensé que iba a llegar a ser una profesión y que iba a ganarme la vida de esto. Sí, bueno, en esa época tuve unos cuantos años, más o menos 3 años, tatuando en casa, y aparte de tatuar en casa, tenía otro trabajo durante esa época, no me dedicaba solamente a tatuar. Llegó un momento que, bueno, tenía bastante caudal de curro y, bueno, fue dar el paso con un amigo que quería abrir una tienda también, Mariano, que, bueno, nos asociamos y abrimos una tienda en ese momento en un lugar donde en cierta forma era una cosa curiosa, mucha gente por ahí lo conoce, el lugar en Buenos Aires. Era una galería comercial bastante grande, que casi todo estaba apuntado a gente joven, ¿no? O sea, era disquerías, tiendas de skate, tiendas de ropa y también algunas tiendas de tatus. Y con el tiempo terminó siendo una galería prácticamente solamente de tiendas de tatus. Era increíble. Y bueno, que fue a fines del 93, abrimos un estudio ahí. Y bueno, en el primer tiempo también, bueno, Mariano, el chico que era mi socio, había viajado alguna vez a Estados Unidos, tenía un poco más de noción de cosas que había visto ahí. Después empezamos a viajar un poco también los dos a Estados Unidos en esa época, alguna convención y esto. Que bueno, en esa época era la única forma que tenía de aprender o de ver cosas, era sacarte un billete de avión y mover el culo, no había otra forma. Realmente, aparte de eso, eran revistas de tatus, que sí, había alguna igual. Por ejemplo, en la época que yo empecé a tatuar, ponele, justo más o menos en la época que empecé, por ejemplo, había salido la número 1 de la International, era la primera. Existía la tatú esta DC Riders, mítica, que salían fotos de moteros tatuados, prácticamente también era una revista que hacía revistas de motos en esa época también. Y poco más había, después con el tiempo fue habiendo más revistas y esto, pero no había mucho material, algún libro. Y la única manera era viajar, tatuarte, y era la única manera que había. Qué sé yo, todo era más lento. También, de cierta forma, te agudizaba un poco el ingenio y, no sé, tiene su parte positiva. Hoy por hoy, quizás podría haber sido menos espinoso el camino, ¿sí? Pero no fue tan malo cuando lo mirás después de un tiempo, ¿no? De las cosas que te generó, experiencias, el hecho de haber conocido gente y un montón de cosas positivas que tuvo ese camino espinoso, ¿no? Bueno, en esa época, en cuanto a estilos, como cualquiera que haya tatuado en esa época, hacíamos de todo, totalmente. El tema de tatuajes con diseños exclusivos a pedido, prácticamente por empezar, tampoco lo ofrecíamos mucho, ni tampoco tenía cultura de pedir, por lo menos en Argentina, y tampoco en muchos sitios. Porque se llevaba al curro de flash, no ya como en la época antigua de marineros que tenía solamente el flash de las paredes, pero siempre con flash o carpetas, o la gente aparecía con algo con una foto que había visto en una revista o lo que fuera, y lo que quería era que exactamente lo que hablábamos ayer también, de que se hiciera como estaba ahí, que no le cambiaras nada. O sea, no te dejaban cero margen a creatividad o ponerle algo tuyo, un dibujo. Pero también eso, de cierta forma, de copiar tanto, todo eso te va quedando en la cabeza y después de un tiempo ya de tanto copiarlo, de repetir casi más o menos los mismos sujetos y todo, llega un momento que te da esa capacidad que tiene mucha gente que ha trabajado durante muchos años en tiendas de walk-ins. En esa época, hoy le llamamos walk-ins, en esa época era el curro de todos los días, no era walk-ins, hacíamos walk-ins prácticamente y nada más, ¿no? Pero eso te da una capacidad de resolución, de tener que dibujar las cosas en el momento, de esa agilidad de trabajo de día a día, que con el tiempo es una experiencia bastante fuerte, y esa soltura que tiene mucha gente para hacer prácticamente cualquier cosa, o después de muchos años especializarse en un estilo, pero tener
tanta previa, de tanta información, de cosas y de haber hecho muchas otras cosas diferentes, que te enriquece la forma de trabajar, aunque estés centrado en un estilo. Tenés una referencia y una soltura de trabajar que adquiriste a través de hacer otras cosas, que te llevaron a la que haces actualmente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, lo de centrarme en el tradicional fue después de mucho tiempo. Cuando yo empecé también porque era imposible, porque la gente no te pedía ese tipo de tatuaje. Eso fue a empezar a partir de un esfuerzo y de tratar de ofrecérselo a la gente y ser insistente en ofrecérselo hasta que la gente lo empezó a asumir y empezó a interesarse por ese tipo de tatuaje. Antes nadie te pedía un tatuaje así. Había el tipo de tatu que se ha llevado, siempre ha habido, ahora actualmente hay corrientes y ciertas como tendencias o modas o como quieras llamarle. Eso existió siempre, no es algo de ahora, ¿sí? Entonces, había que pasar por todo ese camino y hacer un poco de todo, ¿no? Y tiene su parte muy positiva. Yo particularmente, por ejemplo, en un principio tenía mucho más interés en hacer japonés, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, no había la cantidad de información que hay ahora para tener de referencia sobre japonés. Y era mucho más espinoso y mucho más limitado de lo que podíamos hacer, pero estaba como más centrado en eso. Y no era algo buscado. Y durante mucha época hice japonés, hice tradicional, y al final las cosas me fueron llevando a hacer eso. Te vuelvo a repetir, es otra de las tantas cosas en mi vida que no fue intencional, no fue buscada. O sea, el mismo camino me fue llevando a eso. ¿Por qué después me empezó a interesar más el tradicional? Te permite un poco, en cierta forma, yo creo que prácticamente cualquier idea que alguien te pueda decir que se quiera hacer, que te viene con una idea, yo creo que prácticamente todo, si le buscas la vuelta, lo podés llegar a dibujar en ese estilo. También, a ver, iconográficamente, quieras que no, siempre el tradicional estuvo más ligado a algo. Poner culturalmente, por lo menos a mí, ¿no? En mi caso, el tradicional culturalmente tiene bastante más relación y me representa bastante más que el japonés. O sea, yo no soy japonés, de hecho no estuve nunca en Japón, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, no, creo que es algo mucho más cercano, tanto en iconografía, en las cosas que ves y después. Es un estilo que te da mucha soltura de poder dibujar prácticamente cualquier idea en eso. No solo en dibujo, sino en el sentido que le querés dar al tatu, podés darle poder usar ciertos sarcasmos, sentido del humor, nostalgia, podés expresar varias cosas en un tatuaje de esa manera, ¿no? Pues también lo podés manejar, es algo que culturalmente, por lo menos a mí es más cercano. A mí culturalmente por un tema de conocimientos. Hay gente que tiene conocimientos sobre otras culturas y les puede ser más acorde y expresarlo mejor. En mi caso no tengo ese conocimiento. Podría estudiarlo y adquirirlo también, pero iconográficamente creo que me siento más cercano a ese tipo de tatu, ¿no? Tanta gente, o sea, influencia puedo tener tantas, y por épocas también te cambia mucho, hay cosas que te influyen más en un momento o algo. Qué sé yo, poner muchas cosas de Flash antiguo me encantan y me influyen mucho. ¿Cuáles en particular? Qué sé yo, millones. Hoy por hoy creo que me guste más de ese tipo de Flash clásico. No sé, Ben Corday. Me gusta mucho actualmente, qué sé yo, creo que hoy por hoy el tipo de trabajo que yo hago por ahí puede estar más cercano salvando el abismo gigante que hay en el medio, ¿no?
que en todo, técnicamente, es generacional y en todo, pero creo que por ahí es lo que puede ser, de esa época puede ser un poco más acorde a lo que el tipo de tatuaje que me está influenciando ahora. Actual, millones de personas, no sé, mucha gente. Que te pueda decir ahora mismo, por ejemplo, qué sé yo, hay un chico que se llama Alessandro Leme, que me gusta muchísimo. ¿Quién más? Nada, no me podría poner a nombrar porque pueden ser millones. O sea, y seguramente me voy a dejar un montón de gente que me interesa de por medio. Si lo pudiera escribir sería otra cosa, tendría más tiempo para pensarlo, pero ahora sí me agarras un poco en pelota. A ver, con respecto a las nuevas generaciones, y para mí es básicamente que respeten a los clientes. Ya el respeto por el mundo del tatu es algo muy relativo hoy por hoy, que se respeta y que no. Básicamente que sean honestos con sí mismos, con su trabajo y con sus clientes, loco. Que siempre recuerden que lo que más tienen que respetar es el cliente, que es realmente la persona que por empezar, le está dando de comer, y aparte de que le está dando de comer, le está prestando un pedazo de su piel para que le haga algo que va a llevar toda su puta vida. Eso es súper importante, que nunca pierdan el respeto por eso. Y el respeto por su propio trabajo, básicamente. Respetarse a sí mismo al respetar su propio trabajo, ¿no? Y enfocarse en el trabajo, y no, hoy por hoy también hay un mundo, no solo los tatuadores, la gente en general tiene como un mundo de fantasía creado alrededor del tatu, también porque ese mundo de fantasía es lo que muchos tatuadores mostraron a la gente. No es un mundo que... Hay una parte de eso que es una ficción que tiene la gente de lo que es el mundo del tatu, ¿sí? Visto de afuera, desde dentro es otra la historia, ¿no? Pero a la vez, esa ficción es la ficción que muchos de nosotros hemos vendido, ¿no? Bueno, hice dos piezas bastante clásicas dentro de lo que suelo hacer. Hice una chica un tigre con una chica como montada sobre la cabeza del tigre, con una proporción perfecta entre el tamaño de la cabeza del tigre y el tamaño de la chica. Es una broma, pero bueno. Pero sí, es un tipo de pieza que disfruto mucho haciéndola. Y la otra, un clásico de toda la vida, ya clásico también dentro del mundo del tatu, algo que englobaba motivo náutico de un barco con una sirena, que es una combinación bastante clásica, pero que siempre se disfruta haciéndola, ¿no? Yo realmente disfruto mucho haciendo ese tipo de cosas, de haciendo cosas clásicas que ya las he hecho 15.000 veces, pero siempre también es un poco el desafío de cuando hay algo que justamente hiciste tantas veces, es un poco lo interesante, es esa autopica que te puede dar de buscarle la vuelta para hacerlo un poco diferente, algo que ya hiciste tantas veces, ¿no? Como repetirte siempre a ti mismo, más allá de la iconografía. Y buscarle esa vuelta para hacerlo siempre un poquito diferente, buscarle una vueltita de tuerca, siempre es interesante y es motivador, ¿no? Bueno, vine invitado por Ivanuco de Artesano y la gente de Artesano a dar un seminario, a mentirle a la gente, a contar mentiras, básicamente a exponer a los chicos lo que hago todos los días, básicamente, y lo que vengo, y tratar de transmitir un poco
conocimientos para mal o bien que he acumulado en 31 años de delincuente de látex blanco, pero bueno. Bueno, muchas gracias por todo, gracias por interesarse en mi trabajo y gracias siempre a la gente que día a día nos da un pedazo de piel para seguir aprendiendo.